Eh, el viernes pasado tenía el especial de Navidad y por ser el último día hábil de la oración del año y coincide que es un viernes y vamos a arrancar el año con un lunes, el lunes 2. Entonces, este es el último, la última charla de Zoom que tendremos eh, dentro de este pequeño espacio, pequeño gran espacio de avivamiento. Y estaba pensando yo qué voy a hablar. Y hay una palabra que el Señor me dio hace algunos días para el 2023, para mi persona. Y luego lo he hablado con los jóvenes de la iglesia en un campamento. Y sé que también puede constituirse en algo que sea un rema de Dios para usted. Entonces, si me deja, quiero hablarles de 5 ritmos de la vida con Dios. ¿Qué son 5 ritmos, 5 velocidades? Y esta quiero que se convierta para usted también en una palabra para este año 2023. Entonces, si puede buscar en Isaías 40:31, que es un versículo muy conocido y lo usamos muchísimas veces para predicar, enseñar, pero dice así: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No sé si usted se dio cuenta, pero a la gente no le gusta esperar. No sé si a usted le gusta esperar, ¿no? Pero a mí, sinceramente, no me gusta esperar. Yo quiero que las cosas estén hechas y hechas pronto. Cuando pedimos algo, esperamos que sea bien hecho y a la brevedad posible. Y no sé, cuando está en un negocio, hace un tiempo atrás estábamos con Vivi comprando algunos productos cosméticos y había 2 chicas libres, una atendiendo a una gente por ahí y pasaron como 10 minutos y ni nos miraron, estábamos parados en la tienda y nadie nos atendía. Y yo me sentí indignado y nos dimos vuelta y nos fuimos para comprar en otro negocio, simplemente porque cada vez menos queremos que nuestro tiempo sea despilfarrado, sin sentido. Queremos que nos atiendan sin tener que bajarnos del auto. Hay autobancos, autopops, no sé si les tocó comprar helados en la Pops, por el autopops, automac, y eso se vino a instalar entre nosotros. Pagamos y salimos, eso es lo que queremos. Recoger nuestro pedido, porque lo hacemos por internet ya, por WhatsApp, llegamos al negocio, pagamos y recogemos el pedido y seguimos de largo. Y así se transformó la vida y la vida espiritual. Queremos que todo sea rápido. La respuesta de Dios tiene que ser rápida. Yo le diría, si estuviésemos en una clase, les diría, levante la mano a quien le gusta esperar. A ver, levante la mano al que le gusta esperar. Y yo sé que no todos levantarían la mano. Uno quiere que esto comience a fluir, ¿no? Entonces, ¿quién piensa que es mejor esperar? ¿Alguien piensa que es mejor esperar que ir rápido? La mayoría de nosotros no soporta la molestia de la espera. Y me encanta Costa Rica en ese sentido, porque en los bancos ponen sillas para que no esperemos desesperados de pie. En la mayoría de los edificios públicos hay sillas porque nos desesperamos por cualquier cosa. Entonces, ¿qué es esto que dice la palabra, no? Eh, Pensaba el otro día en una presa yendo al aeropuerto y estaba las barreras del peaje bajadas, había como 200 metros de fila y era una laguna eso, no se movía, un parqueo parecía, y yo no estaba esperando ansioso, no estaba feliz de estar sentado allí. Las filas largas en estos días para comprar los regalos navideños ha sido dura, ¿verdad? Para muchos. Eh, no soportamos las cosas así, pero
Si usted se pone a pensar, sentado en una sala de cine, llega antes, 15, 20 minutos, y hay un montón de propaganda. Si usted la soporta, usted se sienta a mirar propagandas nada más hasta que comienza la película. Y no veo que nadie esté gritando por eso. Pero cuando esperamos el turno en el supermercado o en el banco, nos quejamos si hay demora en la atención. Entonces, eh, hay otras cosas en las que nosotros podemos esperar tranquilamente, incluso que son menos importantes o más importantes. Pero cuando usted espera y está de novio y espera que esa persona especial le llame, no le cuesta esperar, ¿verdad? Recuerdo cuando con Vivi estábamos de novios, ella vivía a 700 kilómetros de casa. Si pensaba en ir en tren, eran 18 horas de tren. Si pensaba ir en autobús, eran unas 12 horas, depende el tránsito de la entrada de la ciudad. O sea, yo no tenía problema en llamar por teléfono y me iba al centro de la ciudad, hacía una fila, tenía fichas en aquel momento y viajaba porque no había teléfonos celulares en ese tiempo y no todas las casas tenían un teléfono fijo, entonces viajaba, iba a la casa de otro amigo para recibir la llamada y era algo que lo hacíamos con gusto. Pero esperamos que aparezca una oportunidad de trabajo, cambiamos de trabajo sin pensar mucho porque estamos esperando un ascenso o algo, esperamos que el médico nos dé el resultado de un examen, pero nosotros podemos decir, ¿cuánto tiempo perdemos en esperas? En Estados Unidos salió una encuesta que decía que el ciudadano promedio espera por lo menos 6 meses en su vida esperando semáforos. La cantidad de semáforos que hay, contabilizando el tiempo de los semáforos a diario, 6 meses, durante toda la vida perdimos 6 meses esperando un semáforo. Hoy ya no abrimos los correos, los sobres postales, pero abrir sobres antes era un terrible trabajo. Entonces, buscando objetos extraviados, buscando a una persona por teléfono. Qué terrible todo esto, pero sabe que la palabra nos hace una gran recomendación en este pasaje. Dice, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. El contexto de este pasaje, el profeta Isaías, le está hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era tanto o más impaciente que nosotros. Ellos no estaban dispuestos a esperar pacientemente en el Señor o a ver si Dios les traía la libertad. La razón era que se habían abusado de ellos, estaban en cautividad, el pueblo escogido de Dios, el pueblo bendecido por Dios, del que había Dios hablado, de una tierra que fluye leche y miel, están presos y merecían el favor de Dios. A menudo ellos le recordaban a Dios que necesitaban su favor y entonces ellos querían actuar bajo sus propias condiciones, bajo sus propios deseos, bajo su propio tiempo. O sea, que sea, Señor, que me contestes, pero en el tiempo que yo quiero. Y entonces el pueblo de Dios no solo era impaciente, sino que era desobediente también. La impaciencia trae desobediencia. Tenga cuidado con eso, porque yo el miércoles pasado en el culto navideño hablaba y les decía a los jóvenes y a toda la iglesia, les decía, ¿cuánto tenemos que pedir perdón por actuar pensando que Dios después en el camino me va a dar su aprobación, ponerse en un noviazgo, emprender un negocio, emprender una empresa? Por nuestra impaciencia no queremos esperar a Dios y lo excluimos a Dios de nuestras decisiones. Y después decimos, después vemos el camino, después vemos qué pasa. Y eso nos lleva a desobediencia a Dios, desobedecer a Dios. Y pensamos que Dios puede aprobar eso. Y no, Dios no aprueba la impaciencia, Dios no aprueba la desobediencia, Dios no aprueba las decisiones precipitadas y sin que estén en el marco de su perfecta voluntad. Entonces, todas esas cosas van de la mano. Esperar en el Señor y tener paciencia. Hace un tiempo hablé
al esperar en Dios y esperar a Dios, una enseñanza aquí mismo en la plataforma. Pero en este caso, Isaías le está escribiendo a ese pueblo de Dios impaciente. Le está también escribiendo, perdón, al pueblo que está bajo juicio de Dios, porque esta palabra fue escrita alrededor del año 700 antes de Cristo, y el pueblo de Dios estaba en problemas, estaba en cautiverio. Lo que les pasó a ellos nos sirve hoy a nosotros de advertencia y aún para una invitación o varias invitaciones, como quiero hablarle minutos más adelante. Entonces, la infidelidad, la impaciencia del pueblo de Israel les trajo el juicio de Dios, les trajo el castigo de Dios. Entonces ellos estaban cautivos en tierra extranjera, como también hoy nosotros podemos estar cautivos y de cárceles espirituales, de cárceles físicas en cuanto a nuestras ataduras que tenemos. Y Dios nos dice, yo soy misericordioso, yo soy fiel, quiero bendecirlos, pero esperen en mí. Por eso la promesa que Isaías le repite al pueblo, los que esperan en Jehová, oigan esto, solo los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Usted puede hacer algo, ir a un spa todos los días. Me encanta hacerme masajes, no lo hago muy seguido, pero cuando vienen para hacerme masajes o yo voy a algún lugar para hacer un masaje relajante, me encanta eso. Pero dice la palabra, los que esperan en el Señor. Y primera verdad, yo dije son 5 ritmos de la vida con Dios que surgen de este pasaje y uno más que luego les voy a comentar. Pero el primer ritmo de la vida con Dios, usted que en estos 2 años ha aprendido a caminar con el Señor, el primer ritmo es sentarse, esperar. Se sientan para esperar. Me encanta Costa Rica en eso, lo vuelvo a repetir. En ni un país del mundo he visto que pongan sillas para esperar. En Argentina te pones de pie y haces fila, tomás distancia con el COVID a 2 metros y si no, persona una al lado de otra. Pero no, acá hay que sentarse para esperar y me encanta eso. Isaías 31 habla de paciencia para mí. Sentarse habla de persistencia. Siempre dice el pastor Raúl, los admiro por su persistencia. Ustedes han invertido 2 años de lunes a viernes simplemente para sentarse y escuchar al Señor. Eso habla de paciencia. Yo creo que aquella canción, pacientemente, y es un versículo bíblico, esperé al Señor. Es esto lo que tenemos que cultivar. El primer ritmo en la vida espiritual que tenemos que cultivar es la paciencia. Paciencia, sentarse y esperar. El descanso, descansar en el Señor, descansar en sus promesas. Vuelvo a repetir, la impaciencia nos lleva a tomar decisiones incorrectas. Antes, yo me acuerdo cuando iba a orar para hablar a Vivi para que sea mi novia, yo tardé como 7 meses. Hoy los chicos se ven y se dan un primer beso en la primera noche que se encuentran, por no decir todo lo que después ocurre, ¿verdad? Pero yo pienso, ¿dónde se perdió? El mundo va tan vertiginoso que hemos perdido esto de esperar, esto de sentarse y esperar al Señor, esperar su tiempo, esperar el tiempo de Dios, esperar su voluntad plena y perfecta. Me aterra pensar, y no estoy juzgando por adelantado, pero me aterra pensar que hoy en la iglesia los matrimonios terminan en divorcio, pero cuando se estaban casando en el altar, estaban rajando, es la voluntad de Dios. Cuando le preguntamos a los noviecitos en la iglesia, si le preguntaron a Dios, si ellos se pararon a orar para ver con quién se iban a casar, no, salieron a buscar al mejor postor, a quién tiene el mejor trabajo, quién tiene el mejor carro, a quién es el mejor partido para mí, en vez de sentarse a esperar a Dios y esperar en Dios, esperar que Dios traiga a la persona correcta. Entonces, el miércoles hablaba con los hermanos de la iglesia en la prédica y le decía, un contrato de trabajo, un contrato por alquilar una casa, por alquilar un sitio para un negocio, un contrato para hacer una sociedad.
Y después estamos diciendo, ay Señor, ¿en qué lío me metí? ¿Qué cosas hice? ¿Qué cosas mal hice, Señor? ¿Por qué permitiste que pase esto en mi familia? ¿Por qué permitiste que pase en mi vida? Simplemente, señoras y señores, porque no aprendimos a esperar, a sentarnos y esperar en el Señor. El primer ritmo de la vida espiritual que tenemos que aprender es a sentarnos y esperar. Dice la palabra, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Entonces, el primer ritmo de la vida con Dios es sentarse. Aprenda a sentarse. Creo que estos 2 años hemos aprendido a sentarnos y esperar. Y yo lo dije una y otra vez. Me encanta estar en la plataforma y ver que micrófonos cerrados, todos están callados, escuchando. Tenemos presbíteros, tenemos líderes nacionales, tenemos empresarios y tenemos obreros, albañiles o limpiacalles. ¿Y sabe qué? Todos con la misma actitud, sentarnos y esperar lo que Dios tiene para Costa Rica en este tiempo, para esperar un avivamiento. Entonces, este es el primer ritmo que tenemos que aprender de la vida con Dios, a sentarse y esperar. Isaías le dice al pueblo de Israel, ustedes quieren ser libres de la cautividad, están esperando un Mesías, están esperando que venga el Mesías, el ungido de Dios para liberarlos a ustedes, pero ustedes tienen que aprender a esperar porque los que esperan en el Señor van a tener nuevas fuerzas. Si usted desespera, el que espera desespera, dice por ahí el refrán, el dicho popular. Aprenda a esperar en el Señor. Aprenda a tener paciencia en el Señor. Y hemos dicho, ya perdimos, ¿se acuerdan? Cuando en los primeros meses, el primer año, ¿por qué tanto esto de la humillación? Parecemos masoquistas. Humíllese, 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 limpie, limpie. Parecen repetitivos los temas, decían algunos. Se fueron de la plataforma algunos porque los temas eran repetitivos. No quisieron meterse con nosotros en intimidad con Dios porque significaba sentarse a escuchar, humillarse y volver a escuchar el mismo tema hasta que por fin nos entre en nuestra mente que teníamos que aprender a esperar en el Señor. Y hoy lo hacemos con gusto. Nos sentamos con gusto a esperar y decirle, Dios, espero que pronto se manifieste tu avivamiento, que pronto veamos las transformaciones y cambios que queremos. Primer ritmo que hemos aprendido es a esperar en el Señor. Pero hay otros ritmos que tenemos que aprender en la vida cristiana. Y uno de ellos es el caminar. Dice este versículo de Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, pero dice caminarán y no se fatigarán. Caminar es el otro ritmo que tenemos que aprender en la vida cristiana. Caminar. Y vieron que el caminar, a mí me gusta caminar. No lo hicimos en estos tiempos porque la pandemia nos encerró en casa y ni siquiera salíamos a caminar por miedo al contagio, porque el contagio estaba en el aire, no era solamente en sitios cerrados. Cuando se declaró contagio colectivo, que no sabíamos si era porque en la pared estaban tan aterrados que nos teníamos que hasta lavar las manos 100 veces al día. Y fíjense que a mí, personalmente, me quitó el tema de caminar. Hace literalmente por lo menos un año que no salimos con Vivi a caminar. Pero caminar con Dios, caminar es una disciplina. Cuando caminamos podemos hablar con otros. Y fíjense que un sinónimo de caminar es andar. Efesios 4, del 1 al 4, si usted después puede leerlo completo, lo puedo resumir en esta expresión, en esta frase. Os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. Andar como es digno de vuestra vocación. Caminar con Cristo, andar con Cristo. La manera de vivir nuestra fe es esa. Andar como es digno de nuestra vocación. Caminar al ritmo de Dios. Ahora, yo tomaba el ejemplo de salir a caminar, ¿no? Cuando salimos al Parque de la Paz, que está acá muy cerca de la casa, al Parque de la Paz, si hacemos aquí por una rotondita que tenemos unos
350, 400 metros está la punta del Parque de la Paz y podíamos caminar todo por allí. Y vieron que esto de caminar es lindo, porque uno cuando va caminando puede compartir con otros. Cuando andás, podés hablar, podés comunicarte, podés sacar de tu corazón cosas. Y hay gente que usa como una terapia el caminar, para hablar con Dios, para hablar con alguien. Cuando los novios salen, nos vamos a caminar. Claro, salir a caminar, pero esa caminata no es callados, es hablando. Entonces, conversás cuando caminás, das, recibís. Y esto habla de la vida diaria, de nuestro caminar con el Señor. Dice, caminarán y no se cansarán porque tendrán nuevas fuerzas del Señor. Cuando caminás, modelás tu fe, tu andar diario, como le recomendaba el apóstol Pablo en la epístola de Efesios, dice, andéis como es digno de vuestra vocación, caminen siendo ejemplo. Lo que hemos aprendido aquí en la plataforma estos años nos está enseñando a modelar nuestra vida de fe a otros. Me encanta porque hemos sido modelos. Aquí está conectado el hermano Juan Barría, que es fiel de la plataforma, pero saben, para los que no conocen a Juan, Juan es un líder nacional de Panamá y está liderando en Panamá su foco de avivamiento. Y él dice, ustedes son un modelo para nosotros. Termina termina la charla y me manda un mensajito, no te olvides de pasarme el PowerPoint, no te olvides de pasarme la charla, los libros, ustedes nos están enseñando a nosotros, estamos modelando. Así como hemos modelado para Europa con el hermano José Montaz, con el hermano Hugo Quirós, que ellos han reproducido esto también en Europa, hemos sido modelos en nuestro caminar. En Europa, el hermano Alex Morillo siempre está conectado aquí y es uno de los fieles de la plataforma desde la madrugada, y está conectado con Brenda, su esposa, y hay de otros países, Margarita de Chile, está de Argentina, hay de Panamá y de otros países de aquí de Centroamérica, que todos estamos aprendiendo para luego modelar en nuestra vida de fe, modelar nuestra vida de fe para otros. Y saben, la palabra dice, mientras caminas en el Señor no te vas a cansar. Algunos dicen, ¿qué decide esto de la vida cristiana? Caminar y modelar para otros. Yo pensé muchas veces, hace 4 años que somos pastores de la Iglesia Central aquí en Desamparados, y oramos mucho para ver avances y cambios en todos aspectos, desde la economía hasta la formación de la iglesia, hasta establecer una nueva cultura en la iglesia. Y yo me desesperaba muchas veces y quería hacer cosas a la velocidad y al ritmo mío, como buen hombre proactivo, como buen argentino que no nos podemos quedar haciendo nada, como una persona que si no tengo algo para hacer lo invento. Aprender a caminar y a ir al ritmo del Señor. Caminar y no te cansarás. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán porque su esperanza está puesta en Dios. No hemos visto cambios en algunos sentidos. Todavía esperamos otras cosas. Aquí en la plataforma es igual. Déjeme decirle esto. Tal vez usted está diciendo, pero oramos por un avivamiento. ¿Y dónde está el avivamiento? Dígame si no es avivamiento que por primera vez la iglesia costarricense, ayer cumplimos 1 año de hacer 24 horas de oración constantes. Con el pastor Jasper habíamos comenzado y porque él en su iglesia lo hacía y después lo adoptamos nosotros y empezamos a orar y empezamos a ver cosas y hoy podemos decir, estamos en un avivamiento. Por primera vez hemos leído la Biblia 2 años seguidos con el pastor Federico y ahora en este último tiempo que Fede está en Argentina, lo está llevando adelante Dayana en constante comunicación con Fede y esto, vamos a comenzar una nueva etapa de lectura bíblica y decir, es nueva cada mañana. Escuchar a los niños orar como ahora, en la mañanita. Todo eso nos muestra que hay renovación. Por más que estamos caminando, por más que estamos avanzando y esperando un avivamiento, entonces, dice la palabra,
no se van a cansar, porque ustedes están esperando en mí. Y a mí me gusta pensar, estamos siendo espectadores de los milagros de Dios. Estamos siendo espectadores de lo que va a venir. Y déjeme decirle tal vez en forma profética, el 2023 y esta década que arranca hasta el 2033 será la década mayor que veremos la mano de Dios en nuestra vida. Dígalo, esta es la mejor época. Este año 2023 será el mejor año, aunque no ande a 100 por hora. Me encantan los vehículos, como todo varón y algunas chicas que le gustan mucho los vehículos, sobre todo los de carrera. Y enseguida lo primero que miramos, ahora cuando ya soy más viejo, me gusta tener una camioneta y las camionetas no corren tanto. Pero cuando éramos más jóvenes, el segundo carro que tuvimos era un carro que tenía un motor tocado porque queríamos más velocidad con mi hermano. Hacía ruido porque tenía escape libre y queríamos velocidad, pero no porque vayas más rápido vas a llegar antes. El caminar. A mí me encanta ver cuando vamos hacia la costa, a la playa, por ejemplo, o a cualquier parte del país, ¿no? Hay gente que va en carros y lo ves trabado en el mismo semáforo que vos 100 metros adelante y gastó más gasolina, hizo más berrinche, puso nervioso a todos en el tránsito. No por ir más rápido va a llegar antes. La palabra nos recomienda, y este ritmo que tenemos que aprender en la vida cristiana es a caminar en el Señor, modelar la fe para otros, conversar, hablar, enseñar a otros la fe cristiana. Y dice, caminarás y no te cansarás. Y este es un ritmo que Dios lo está marcando para nosotros. Sentarnos, el primero. Segundo, caminar. Y ahora déjenme hablarle de un tercer ritmo en la vida cristiana también, porque en el mismo versículo que tenemos, no sé si usted tiene la Biblia abierta, pero Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en el Señor, y dice, correrán y no se cansarán. Los que esperan en el Señor correrán y no se cansarán. Hay momentos de ir calmado, hay momentos de ir modelando la fe para otros. Y hay tiempos que se van a acelerar. Y déjenme repetir esto. 2023 vamos a ver una aceleración en el ritmo, en la vida y el crecimiento de la intimidad con Dios. En MM33, en los 6 pilares, vamos a ver un aceleramiento de parte de Dios. Ahora, cuando caminamos, vamos acompañados. Vamos modelando a otros, vamos conversando. A mí me gusta correr también. Me acuerdo cuando era más joven corría más. Recuerdo que con un amigo que tenemos en común con Vivi, Fernando Porteros, estábamos internados estudiando y salíamos a correr. Íbamos al parque, un parque ahí cercano al seminario donde estábamos internados, y salíamos a correr. Pero cuando íbamos hasta el parque, íbamos charlando, hablando, pero cuando estábamos en la pista, no podés hablar, porque cuando corres generalmente lo haces solo. No hablas para conservar fuerza, para conservar oxígeno, para respirar y soportar más la distancia. ¿Saben que hay una frase que a mí me inspiró muchísimo, que dice, esta frase dice, correr es una oración en movimiento. Y es verdad. Porque yo cuando salía a correr y cuando salgo todavía a hacer algunas cosas solo, yo estoy pensando en Dios. Yo aprovecho para orar cuando estoy solo, cuando estoy haciendo algunas cosas, cuando estoy corriendo, cuando usted va corriendo, que no puede conversar porque gasta oxígeno y demás, aprovechamos para orar, para estar con Dios, conectados con Él. ¿Saben por qué aprovechamos esto? Este ritmo tercero de correr y no se van a cansar. El correr, cuando salís a correr vas en soledad generalmente. Por más que vas acompañado, vas en silencio. No estás teniendo una conversación. Para mí, los tiempos de correr, tengo posibilidad de meditar, de pensar. Hay gente, y me encanta porque hoy tenemos audiolibros,
y que uno puede ponerse unos auriculares y ir escuchando un libro, alguien lee mientras nosotros vamos corriendo y podemos escuchar, meditar. El tiempo de correr es un tiempo de soñar, de pedir, de pedirle a Dios, de despojarnos de las ataduras espirituales. Correr a mí, y esto tómelo como un modelo, no, hágalo. Cuando usted corre se siente libre. Cuando tengo un sueño recurrente de un amigo que tenemos con Vivi Omar, que él es de Guatemala, dice, yo tengo un sueño recurrente y el sueño que tengo es de que voy corriendo como carreteando y de repente hago así como un avión y salgo volando y vuelo. Entonces yo estaba loco, Omar. Pero justamente cuando uno corre se siente libre. Y dice la palabra, correrán y no se fatigarán. Dije recién, como algo profético, 2023 y esta década será de aceleramiento. Vamos a empezar a correr, porque dígame, vamos a correr si hacemos una campaña. Si usted tiene en la iglesia una campaña, nosotros 20, 21 y 22 de enero tenemos el 80 aniversario de la iglesia central. Están todos invitados si quieren venir. No hay hospedaje y comida, así que usted simplemente llegue. Pero no hay hospedaje ni comida, búsquelo usted ahí. Pero 80 años y vamos a tener una campaña. Y yo estoy pensando en cientos de personas que van a venir. Y no voy a estar totalmente sentado en la plataforma escuchando, sino ahora viene el tiempo de actuar. Cuando viene el avivamiento, hace algunos años, muchos años atrás, vivíamos en Argentina y vino a darnos una charla el pastor de la iglesia de Pensacola. No sé si ustedes escucharon hablar del avivamiento en Pensacola. Y él vino a darnos una charla para los pastores de Argentina. Y él decía, ¿ustedes quieren un avivamiento? ¿Quieren de verdad un avivamiento? Y todos, queremos avivamiento, queremos avivamiento. Y decía, si ustedes quieren un avivamiento, ¿están dispuestos a pagar $100,000 en papel higiénico? Digo, ¿cómo? Sí. Dice, este año en nuestra iglesia pasó 1 millón de personas. Si contamos la cantidad de reuniones que tuvimos, el lleno total de la iglesia, la cantidad de gente que estaba sentada y el aproximado de parado. Cultos todos los días de la semana. Los baños tienen que estar preparados para soportar semejante cantidad de gente y el tránsito de gente. Nosotros invertimos este año $1 millón en papel higiénico. Y volvió a preguntar, ¿quieren un avivamiento? ¿Usted quiere un avivamiento? Va a llegar el tiempo de correr, pero usted hoy está sentado, pero van a tener que invertir en la niñez, van a tener que invertir en las nuevas generaciones, porque lo que se viene es poderoso. Usted dice, vamos a levantar una iglesia cada 1,000 personas, cada 1,000 habitantes en Costa Rica. Señoras y señores, ¿están dispuestos a tener un avivamiento, a invertir dinero en esto? Pero la palabra dice, cuando corres no te vas a fatigar porque yo estoy contigo. Y eso me lleva al cuarto ritmo que quiero mencionarles de la vida espiritual, porque vienen tiempos de aceleramiento, pero también dice la palabra, y este es el versículo, luego vuelvo a Isaías 40:31, pero en 1 Corintios 16, versículo 13, hay una orden. Dice, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados, pero hay una orden, estar firmes. Miren, Costa Rica no tiene una cultura de ejércitos, porque hace, gracias a Dios, el ejército, más de 50 años o por allí, se ha abolido. No hay ejército, no hay una cultura militar, como en Argentina, como en Venezuela, por ejemplo, el país de Dayana. No, en nuestros países tenemos una cultura militar, donde en Argentina se hacía el servicio militar. Los jóvenes, al cumplir 18 años, 1 año lo tienen que dar a la patria para aprender a defender la nación, donde le enseñan a disparar un fusil, a conducir un tanque, a los que tienen una formación académica aérea, a manejar un avión de guerra o saber cómo funciona la guerra desde el aire. Pero todos tienen algo en común.
las prácticas y las disciplinas militares tienen algo en común. Lo han visto en películas seguramente, que cuando de repente el capitán grita ¡firmes! Entonces todos se paran, chocan los tacos, cuadran los hombros y dice, estar firmes. Y esto es una posición y un ritmo en la vida espiritual. Llegará el momento de estar firmes, donde dice, portaos varonilmente, portaos como damas, sean esforzados. Firme justamente es una posición de batalla. Otra vez repito, los que tenemos una cultura de ejército, una cultura militar también en el país, entendemos la posición de firmes es una postura de batalla. Usted tiene que estar firme, eso quiere decir inamovible. Estar firme es una orden del Señor. Hay muchos versículos que hablan en la Biblia respecto a estar firmes. Por ejemplo, Gálatas 5:1, Cristo nos libró para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Estar firmes en la fe. Mantener la sana doctrina. 1 Corintios 16:13, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Efesios 6:11, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Hechos 2:42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. 1 Corintios 15:1 y 2, ahora hermanos quiero recordarles el evangelio que les he predicado, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos. 1 Pedro 5:10, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará firmes, los hará fuertes y estables. Anote eso, firme, fuerte y estable. Es una orden del Señor, firme, fuerte y estable, no ser fluctuantes en la fe. Ese ritmo en la vida espiritual tenemos que aprenderlo. Hemos aprendido a estar sentados, a caminar, pero hay tiempo de correr y hay tiempo de estar firmes en la fe. Pero cierro con esto para que Pastor Ricardo tenga estos últimos 15 minutos. Vuelvo a Isaías 40:31. Dice, pero los que esperan en Jehová, y termina con esta frase, el versículo 31, levantarán alas como águilas. Levantarán alas como águilas. Ahora piensen en esto. Las águilas casi tienen que carretear. La mayoría de los pajaritos hacen chuc, chuc, y ya salen volando. Las águilas extienden sus alas, pasa el viento debajo de ellas y tal como un avión, alerones que sus plumas se mueven de tal modo, las alas se extienden y comienzan primero a volar alto. Las águilas vuelan alto. Las águilas andan sobre la tormenta. Cuando abajo en el valle hay tormenta, las águilas suben y están arriba de la tormenta. Generalmente vuelan alto. Las águilas vuelan alto. ¿Saben? A mí el volar alto habla de posición de gobierno, de una posición de dominio. Oramos una y otra vez y decimos que la iglesia tiene que tener una voz que resuene en todo ámbito empresarial, de gobierno, de educación, de arte y música, ¿qué más? Religioso, de comunicación. Generalmente hay 7 esferas en las que nosotros tenemos que trabajar como iglesia y hemos perdido protagonismo allí. Se burlan de los diputados cristianos cuando oran. También que hay ciertos diputados cristianos también que, mamá mía, pero bueno, no importa, vamos a otro lado. Pero cuando estamos en una posición de dominio y gobierno, somos escuchados y la iglesia tiene que tener esa posición. Nos hemos identificado con la evangelización en zonas marginales de la ciudad, del país. Pero volar alto a mí me lleva a hablar de esto. Presidentes se sentarán a escucharte. Diputados, concejales, síndicos, ellos tienen que sentarse a escuchar.
También gente del mundo de la industria. Yo estoy soñando y orando y lo estamos preparando. Hace algunas semanas estamos orando. Ya comenzamos con un grupo de emprendedores en la iglesia hace un buen tiempo atrás, más de año y medio. Pero ahora los estamos llevando a otro nivel. Y estamos buscando justamente, hay un matrimonio de la iglesia con el que estamos orando por esto, para ministrar a empresarios, a comerciantes y emprendedores, pero llevarles a hablar en su idioma. ¿Cuántos empresarios o cuánta gente de gobierno tiene usted en la iglesia? Generalmente no se acercan porque nosotros tenemos un lenguaje, un formato inclusive, que para ellos no es su ámbito. Entonces tenemos que aprender a eso. Entonces, desde la altura, no estoy hablando solamente de hacernos la argolla elitista del país, no. Estoy hablando de volar alto. La palabra dice, los que esperan en el Señor van a ser como águilas, que le abren sus alas, vuelan por arriba y van a ver el valle, posición de dominio, de control, de gobierno. Pero también ves el valle. Esto habla de visión panorámica, habla de visión espiritual. Dios está trayendo para nosotros en este tiempo esta visión y este corazón. Los 5 ritmos de la vida con Dios. Tome nota. Aprenda a sentarse y esperar. Aprenda a caminar en el Señor. Hay tiempo de correr y cuando viene el tiempo de correr, prepárese porque será tiempo de inversiones y corridas vertiginosas. Pero también será el tiempo de estar firmes en la fe. Que no se nos vaya por cualquier viento de doctrina por allí con la prosperidad o con estos megalómanos que vemos por todos lados. Aprenda a estar firme en la fe y, por último, que aprenda a tener visión de águila. Mire hacia arriba y aprende a volar alto. En las alturas el Señor nos hace andar. Que Dios nos ayude a caminar a su ritmo, a aprender el ritmo de la vida con Dios. Y esto es algo que tenemos que practicarlo. ¿Qué tal si oramos un minuto y ya le paso al pastor Ricardo para finalizar? Señor, hay diferentes ritmos, velocidades en la vida espiritual. Y hemos aprendido estos 2 años en la plataforma, 2 años que tal vez hoy cerramos como último día hábil del año para tener nuestro Zoom en la plataforma. Y hemos aprendido a estar sentados esperando en ti. Hemos aprendido a esperar a escuchar tu voz. Hemos aprendido a frenar el ritmo normal para escuchar tu voz, tu tierna voz hablar a nuestros corazones dándonos dirección. Hemos aprendido a caminar y caminar en fe. Mirar con tus ojos y avanzar cuando tenemos simplemente la luz verde de parte de ti. Caminar en tus promesas, manteniéndonos firmes y modelando la fe para otros. Y Señor, es tiempo de correr. Hemos tenido tiempos de correr. Estamos aprendiendo a tomar la velocidad y el ritmo tuyo, Señor. En esa velocidad donde yo puedo meditar y concentrarme en tus promesas y actuar firmes, pensando y motivados por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y Señor, ese tiempo de mantenernos firmes en la fe, porque vendrán vientos de todos lados para desviarnos. Vientos de doctrinas, vientos de ideologías, pero mantenernos firmes en la palabra y en lo que nosotros hemos creído y en la fe de Cristo Jesús, sin quitar nuestros ojos de ti. Gracias, Señor, porque nos mantenemos firmes en las doctrinas asambleístas, porque nos mantenemos firmes en la doctrina y la fe de lo que hemos creído en el pentecostalismo y seguimos adelante, Señor, firmes en la brecha. Y te pedimos, Señor, que nos des esa visión de águilas que necesitamos. Esa posición de altura donde nosotros podemos tener dominio, mirar el valle, saber cómo tú estás viendo el panorama de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestra sociedad. Tener visión espiritual, visión como de águilas. En el nombre de Jesús, ayúdanos a andar a tu ritmo, a tu tiempo y en tu tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Padre Ricardo, adelante, por favor. Buenos días, familia. Qué bueno, qué lindo terminar el año entendiendo los ritmos con Dios, aprender a sentarnos. Muchas veces pensamos que orar debemos de orar para que Dios nos use. Hace mucho rato entendí que Dios me usa aunque yo no ore, porque Dios me llamó, Dios me da una asignación y una designación. Entonces, no oramos para que Dios nos use, oramos porque necesitamos de Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. Y tenemos que aprender a sentarnos, tenemos que aprender muchas veces a estar delante de Él, a veces sin palabras, porque a veces nos desesperamos. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Muchas veces yo he llegado ante el Señor y le digo, aquí estoy. Y me tiro de panza, como decimos vulgarmente, y ahí estoy delante de Él. Tener conciencia de que estamos delante de Dios, eso es importante. Esperar en Dios es decirle, aquí estoy. No tengo palabras, no sé qué expresar, no sé qué decir, pero aquí estoy, y eso es importante. El segundo ritmo del que nos hablaba Daniel es el ritmo de caminar con Dios cada día. Caminar con Dios, tener conciencia de ese caminar con Dios. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. ¿Cómo era que caminaba con Dios? Que pienso que Enoc estaba decidido, dispuesto, determinado a obedecer a Dios. Caminar con Dios es, en nuestra vida de intimidad con Dios, tenemos que aprender a obedecer, y en esa obediencia caminamos a diario, conectando nuestra mente y nuestro corazón a su voluntad. Y luego debemos de aprender el tercer ritmo, que es correr, acelerar. ¿Cómo aceleramos? ¿Cómo logramos acelerar? ¿Cómo logramos entender que Dios quiere aceleración en algunos momentos de nuestra vida? Y cuando entendemos esa parte de nosotros, entendemos que Dios va a generar aceleración, ese correr con Dios, correr a la velocidad de Dios. A veces nos refugiamos en un mito, en un concepto, el tiempo de Dios, y resulta que no hemos entendido que el tiempo de Dios es ahora. Dios siempre habla en términos de un presente continuo. Ahora, hoy es el día. Y cuando usted entiende el día de Dios, que es ahora, yo tengo una manera de decirlo: Dios es eterno, pero yo no. Tú y yo tenemos un espacio de tiempo para hacer la misión. Y entender eso, de que a veces hay que correr. Yo estoy intentando hacer todo lo que yo puedo hacer en el tiempo en que Dios me dio para vivir en esta tierra. Por eso aprovechar bien el tiempo, dice la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, pausa en el actuar de Dios no es parte de mi metodología. Y yo prefiero que Dios me detenga a que yo me detenga pensando que Dios quiere que yo espere. Entonces hay maneras de visibilizar las cosas. Creo que estoy intentando hacer todo lo que Dios quiere que yo haga en el lapso de tiempo, porque vida es lapso de tiempo. Lapso de tiempo, y muchas veces requiere de aceleración, de correr con Dios. Tenemos que correr con Dios, aprender a correr con Dios.
En nuestro tiempo de intimidad con Dios tenemos que aprender a correr también y no esperar. La espera es más almas que se van al infierno, más personas que no conocen a Dios, más personas. Y esas pausas en nuestra vida pueden ser nocivas porque son errores humanos en la programación divina de que finalmente redunda en pérdidas. Y Dios nos va a enseñar a correr. Dios, en la intimidad con Dios vamos a aprender a correr. Y por último, decía Daniel, tenemos que aprender a estar firmes, constantes. La firmeza tiene que ver con que no cambiamos con la temporada, no cambiamos con el clima, no cambiamos con lo que ocurre. Entendemos que Dios sigue operando en su soberanía y en su poder y nosotros nos conectamos a esa soberanía de Dios y seguimos actuando en Dios. Así que hay que mantenerse firmes. Y para mantenerse firmes, es interesante esa palabra de Efesios, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo creo que los que formamos un hábito de estar delante de Dios cada día, porque eso es intimidad con Dios, formar el hábito de estar con el Señor cada día. A veces nuestra vida pasa por ciertas temporadas, ciertos momentos, estados de ánimo. Sin embargo, los estados de ánimo no deben de cambiar nuestra constancia. Dice que debemos de ser constantes en la oración. Debemos de tener constancia en la intimidad con Dios. Y yo igualmente les felicito por mantenerse constantes. Recuerden, yo les regalé 3 palabras, la iglesia del Nuevo Testamento. Alguien me dijo, ¿cuáles son los códigos de la iglesia del Nuevo Testamento? Dice que perseveraban unánimes juntos. Ese es el código de una iglesia de avanzada, de una iglesia de proyección, que perseveran unánimes juntos, perseveran unánimes juntos, orando, perseveran unánimes juntos, adorando, perseveran unánimes juntos, evangelizando, perseveran unánimes juntos, discipulando, perseveran unánimes juntos en comunión, perseveran unánimes juntos, amando a Dios, buscando a Dios, y esa es una iglesia poderosa. Y yo creo que la firmeza tiene que ver con la perseverancia, con la constancia. Y yo creo que Dios quiere bendecirnos de una manera maravillosa y extraordinaria. Padre, en este día, gracias por recordarnos tu palabra. Recordarnos, Señor, que los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas. Señor, tú nos has enseñado a sentarnos contigo, a estar a los pies contigo. Señor, a ser como María, a contemplarte. A veces no tenemos palabras, a veces se nos agota nuestro vocabulario, pero lo importante es tener la conciencia de que tú estás ahí. Y hemos aprendido a sentarnos cuando no tenemos palabras. Señor, hemos aprendido también a caminar contigo, cada día a estar contigo, Señor, en nuestros viajes, en nuestras jornadas, en nuestros diferentes momentos del día, a caminar contigo. Hemos aprendido también a acelerar. Enséñanos a acelerar. Hay algunos de nosotros que necesitamos acelerar allí en la intimidad, correr y no nos vamos a fatigar. No habrá fatiga, no habrá cansancio.
Señor, porque tú nos enseñas que en ti están nuestras fuerzas. Tu palabra dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Señor, atravesando el valle, dice, lo convierten en fuente. Señor nuestro, gracias. Gracias porque en este día nos recuerdas que atravesando el valle de lágrimas lo convertimos en fuente. Y en este día, Señor, también estamos para estar firmes, constantes, firmes y constantes, firmes, Señor, y perseverantes en la búsqueda de ti, en el estar contigo, en el fortalecernos en ti, porque cuando estamos contigo, nos fortalecemos. Hay una radiación de tu presencia en nosotros que nos prepara, que nos da combustible para continuar, para caminar, para avanzar. Señor, y nos has ayudado en este 2022 y estamos expectantes de entrar al 2023 porque tú eres un Dios asombroso, nos vas a asombrar de las cosas maravillosas que van a ocurrir en nuestros próximos días. Señor, bendícenos y ministranos como tú sabes hacerlo. Señor, que este pilar del lavamiento sea recurrente en nosotros, Señor, que cada parte del país, cada región, cada zona, cada iglesia local fortalezca el pilar del lavamiento, Señor nuestro, que la cultura de la evangelización se haga una realidad y tengamos una pasión extraordinaria por los perdidos y avancemos para ganarlos y alcanzarlos. Padre, que tengamos una pasión por discipular, por mentorear, por multiplicar discípulos en nuestras congregaciones, que tengamos una pasión por plantar nuevas iglesias, por hacer que nuevas iglesias sean sembradas en estas grandes ciudades, urbes, Señor. Hay lugares como Alajuela que necesitan más iglesias, Señor. Hay lugares como Escazú, como Santana, que necesitan más iglesias, Ciudad Colón, Señor nuestro, Puriscal, que necesitan más iglesias. Padre, danos la visión, danos el corazón, Señor, para plantar más iglesias. Señor nuestro, ayúdanos en las misiones transculturales. Hay 7,415 grupos no alcanzados esperándonos. Ayúdanos a enviar más misioneros, a ser obsesivos en enviar misioneros que sean pioneros, que sean misioneros pioneros, Señor, que planten iglesias, que multipliquen discípulos, Señor, que desarrollen una cultura de reino en esos lugares. Padre, y danos bendición y visión para las nuevas generaciones. Ayúdanos a levantar esas nuevas generaciones en medio de nosotros. Te lo pedimos, Dios nuestro, en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a estos hermanos y hermanas que hoy al terminar este año, Señor, nos des la constancia, la pasión de buscarte, Señor, decidida y determinadamente, Señor nuestro, porque en ti están nuestras fuerzas, Señor nuestro, gracias. Yo te bendigo, amado y amada, con la bendición del Salmo 23, que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque su vara y su cayado te infundirán aliento, y él adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Tu copa estará rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa del Señor morarás por largos días. Yo te bendigo con la bendición del justo, que tiene la palabra como el ancla de su alma, y en ella está su delicia, en ella medita de día y de noche.
serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y declaro cosas asombrosas en el 2023 para tu vida, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén y amén. Bendiciones, familia, les amamos y les apreciamos. Un abrazo fuerte para todos.